ahí tenemos pues la portada que va a ser lema para este tiempo. No sé si van a ser varias semanas o varios meses de estudio, porque según lo que profundicemos en el tabernáculo, pues nos vamos a encontrar con muchas y muchas enseñanzas. De hecho, estoy leyendo 6 libros diferentes del tabernáculo y estoy sacando enseñanzas y cosas de cada uno de ellos. Entonces, el tabernáculo lo podemos ver desde el punto de vista cristológico, es decir, todos los utensilios y las cosas que vamos a ver en el tabernáculo pueden estar apuntando a Cristo y ya solamente con eso ya nos daría para un estudio. También podríamos enfocarlo desde el punto de vista del cristiano, de cómo nosotros tenemos que vivir hoy. También podríamos enfocarlo desde el punto de vista histórico. Entonces, lo que vamos a hacer es un estudio práctico, porque este estudio puede ser también muy profundo y muy técnico, pero me parece que necesitamos más algo práctico para nuestra vida diaria. Entonces, vamos a ver un poquito todo. Vamos a ver el tema histórico, vamos a ver lo que significó para el pueblo de Israel el tabernáculo en su época, lo que significa para nosotros hoy como cristianos, toda esa simbología que encontramos ahí, y también cómo todo eso nos muestra al verdadero sacerdote y al verdadero tabernáculo que es Cristo, ¿eh? El Señor Jesús, Dios mismo hecho hombre, y quien iba a ser no la sombra de estos símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento, como luego vamos a leer en un versículo, sino realmente la misma realidad de las cosas de Dios. Le he titulado a este estudio que vamos a estar viendo La tienda de campaña de Dios. No sé si alguna vez habéis dormido en una tienda de campaña. Los que hemos sido niños y jóvenes y hemos ido a algún campamento, pues hemos dormido en tiendas de campaña y sabemos lo que es, ¿no? Una tienda que hay que montar y que hay que desmontar, una tienda que no es tan cómoda como una cama, y una tienda que hay que mantener en orden, y es una tienda portátil. Así que Dios mismo también quiso vivir de una forma temporal, por decirlo así, espiritualmente hablando, manifestando su presencia en una tienda que tenían que montar y desmontar y a la que se le llama el tabernáculo. Así que vamos a ir ahí adelante y vamos a ver algunas cosas interesantes. Encontramos con este tema que hay más de 300 referencias bíblicas al tema del tabernáculo, solamente con esa palabra. Y cuando vas al libro de Éxodo, te vas a encontrar que ahí en el Pentateuco hay 50 capítulos completos dedicados al tabernáculo. Así que fíjate si es importante todo esto. A veces nosotros vemos las leyes del Antiguo Testamento, las leyes levíticas o deuteronómicas, etcétera, etcétera, como si fueran solamente para el pueblo de Israel, y en un sentido así es, porque toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento ya no es para que nosotros la observemos hoy. Eso era una observancia que ellos tenían que hacer en aquel momento porque Dios había establecido que para poder estar en su presencia había que seguir todo un manual ritual de sacrificios, etcétera, etcétera, para poder estar con él, y solamente el sumo sacerdote. Así que el tabernáculo va a ser una tienda de campaña que años más tarde se va a forjar o va a terminar siendo un templo fijo, como lo que fue el primer templo de Israel, el templo de Salomón. Pero los israelitas que tuvieron que estar durante 40 años yendo y caminando por el desierto, necesitaban una tienda portátil que ellos tenían que montar y desmontar para estar en la presencia de Dios y saber que Él estaba también con su pueblo. Entonces, es muy importante este tema porque hay muchos y muchos capítulos que hablan sobre Él y que lo detallan de una forma asombrosa. No solamente vamos a encontrar ahí medidas, pesos, olores y también colores, sino toda una serie detallada de cosas que Dios le dice a Moisés
para que él lo transmita al pueblo de Israel. Había que hacer todo según el modelo, como vamos a ver hoy, que Dios le había mostrado a Moisés. Ahora, cuando vamos a Génesis 1:27, y voy a poner diferentes versiones bíblicas hoy, para que veamos y aceptemos que la Biblia es la misma en diferentes versiones, pero toda es palabra de Dios. Y en Génesis 1:27, la nueva versión internacional dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Vale, la Biblia dice que a los dos se les llamó Adán. No es que Adán era un nombre propio. Adán significa el hombre, el ser humano, la raza humana, ¿vale? Porque estaba hecha de la tierra, del barro, del polvo de la tierra. Entonces se les llama Adán al hombre y a la mujer. Y aún así también podría designar a todo el ser humano, a toda la raza humana. Una cosa son los animales y otra cosa son los Adán, es decir, los seres humanos. Y eso, para eso habría que estudiar el hebreo y ver por qué significa así. Tienes que pensar también que el nombre de Eva no se lo puso Dios a la mujer, sino que fue después de pecar, cuando el propio Adán, el hombre, le pone a Eva ese nombre, que significa la madre de todo ser viviente, ¿no? Pero fíjate que hubo una ruptura ahí con el pecado. Y es por eso que ya no se le podía llamar varón y varona, los dos eran Adán, sino que hubo una ruptura y entonces ahora parece que sus nombres también cambian. Uno como Adán y el otro como Eva. ¿Mm? Ahora, ¿por qué pongo este versículo? Porque la palabra imagen en el hebreo es muy importante. La palabra imagen significa o se usaba para cuando un rey o alguien muy importante ponía una estatua suya en un lugar, y esto creo que ya lo expliqué alguna vez, para decir que su autoridad llegaba hasta ese lugar. Entonces, generalmente los grandes reyes de la antigüedad tenían jardines que eran una especie de palacetes. Entonces en ese lugar ellos paseaban y en ese lugar es de la misma forma como Dios establece un jardín del Edén, porque era como si fuera el jardín de Dios donde él podía pasear y mostrar su autoridad y crea al ser humano para que Adán, el hombre y la mujer y toda su descendencia fuesen reyes y sacerdotes para Dios. A veces no nos damos cuenta de esto, pero desde el mismo comienzo de la creación del ser humano, ellos son llamados y comisionados para cuidar el jardín, para trabajar la tierra, para ser imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que ver con la autoridad divina. Ellos estaban también siendo seres humanos que representaban a Dios en la tierra. Y esa imagen de reyes y de sacerdotes que luego se pierde con el pecado es lo que Dios va a querer estar restaurando en el ser humano a lo largo de toda la Escritura. El propósito de Dios siempre fue que el hombre y la mujer fuesen una familia de reyes y de sacerdotes que pudiesen dar testimonio y ejemplo a toda la creación. De hecho, si lo piensas, y luego lo vamos a ver, pero hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Por ejemplo, Dios le habla al pueblo de Israel en Éxodo 19:6 y le dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando Dios crea a la humanidad para ser reyes y sacerdotes, no se refiere a lo religioso, no se refiere a que todos iban a ser esos sacerdotes que nosotros nos imaginamos del tema de los sacrificios y de todo eso, porque no habría por qué haber hecho sacrificios de animales si el hombre y la mujer pues hubiesen obedecido a Dios. Al final, todo esto del sacrificio de animales y el derramamiento de sangre y la expiación y todo esto es debido a nuestro pecado. Pero el llamado de Dios para el ser humano era que fuésemos reyes, sacerdotes, sin tener
que matar, sin tener que destruir la vida, sin tener que hacer a un animal sustituto de la nuestra. Pero debido a nuestro pecado, eso es lo que Dios ha querido después. Así que ese sacerdocio era, por decirlo así, el manifestar en este mundo la grandeza, el dominio, la soberanía, el amor y todos los atributos de Dios desde el punto de vista humano. Así que Dios quería formar del pueblo de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa, tal como Dios es santo. También luego, en Primera de Pedro, él les escribe en el capítulo 2:9 y dice, hablándonos a nosotros, a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Solo he querido poner algunos versículos en esta tarde para mostraros cómo desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos este tipo de frases, donde el propósito de Dios era formar un pueblo de reyes y de sacerdotes. Vamos al último libro, Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 10, y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si sigues viendo otros versículos, pues te vas a encontrar con esto. Dios quiere llamar de en medio del mundo, de en medio de la sociedad, eh, a personas que le sigan, que le sirvan, que sean su pueblo y que al mismo tiempo también le amen y le adoren. Y esto es lo que quiso hacer con Adán. Al principio, Adán, el hombre y la mujer, debían ser esa imagen de Dios en la tierra, pero no lo fueron. Y puedes ver en los primeros capítulos del Génesis lo terrible que fueron las consecuencias del pecado. Hasta tal grado que en Génesis capítulo 6 te encuentras como hasta los mismos dominios angélicos dejaron sus moradas y su dignidad para cometer actos vergonzosos con mujeres humanas. Y Dios tuvo que destruir todo eso con el diluvio. Y entonces empieza otra vez. Y Dios dice, bueno, con Adán no funcionó, pero Dios ya tenía todo eso y ya sabía lo que iba a suceder. Y ahora, de en medio de esa sociedad perversa, crea, no, quita a Noé, que dice que era un varón justo, perfecto, en medio de una sociedad corrompida. Y a través de Noé, y de nuevo tiene que comenzar otra vez la vida, teniendo descendencia y procreando, y de nuevo otra vez los animales que habían sido salvados en el arca, y el mundo, por decirlo así, vuelve a comenzar de nuevo, porque Dios quiere levantar a esa línea de reyes y de sacerdotes. Pero nos encontramos al poco tiempo otra vez ya con la Torre de Babel, y toda una serie de cosas terribles que van a estar sucediendo y parece que no hay manera de que el ser humano se encamine por el camino de la obediencia y de la santidad. Y entonces Dios va a llamar ahora a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad muy próspera y una ciudad que estaba en el culmen de la civilización, por decir así. Era una ciudad muy preparada, con eh, muchos estudios, con muchas personas preparadas en el sentido académico, aunque nos puede parecer que hace tantos miles de años no podía haber ciudades así, pero sí que la ciudad de Ur era una ciudad muy respetada en la antigüedad, pero era una sociedad pagana, una sociedad que se dedicaba sobre todo al tema astrológico. El padre de Abraham, Taré, fue una persona que se dedicaba a la astrología. Y entonces Dios llama a Abraham a salir de ese medio ambiente porque quería hacer de él un nuevo pueblo. Y de ahí viene todo. Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel y todos los años de Génesis y luego llegan a Egipto y la esclavitud en Egipto y luego los libera de Egipto y entonces Dios los saca otra vez para formar de ellos un pueblo santo y perfecto, un reino de sacerdotes. Pero te puedes ver cómo desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, hasta Mateo, que el pueblo de Israel fue un auténtico desastre.
una y otra vez, más allá de que Dios había hecho un pacto con ellos, el pueblo de Israel desobedece profundamente a Dios, engaña a Dios en su infidelidad, se va con otros pueblos, comete idolatría, comete un montón de pecados contra Dios, y ese plan de Dios para el pueblo de Israel, ese tabernáculo que les dio para habitar en medio de ellos, no llega a, digamos, a concretarse en lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y así llegamos hasta el Nuevo Testamento y hasta la Iglesia. Porque el pueblo de Israel, por incredulidad, cuando el Hijo de Dios viene y nace como Jesús de Nazaret, y el pueblo judío, en su incredulidad y en su dureza de corazón, rechaza de nuevo al Hijo de Dios. Y esto ya es el colmo. Y entonces, aunque Jesús venía para dar su vida en sustitución de la humanidad por nuestro pecado, también está mostrando que el pueblo de Israel está incrédulo, como lo está aún hoy actualmente, y necesitan una salvación. Y ahí es donde comienza la Iglesia. A aquel a quien los judíos rechazan es aquel a quien los discípulos luego comienzan a hablar de él, a predicar la resurrección de Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento comienzan a encajar como un puzzle en la persona de Cristo, y eso es lo que se lleva predicando durante 2000 años. Y ahora todo hombre, mujer, que cree en Cristo como Salvador, entra a formar parte de la Iglesia y se convierte ya en un reino de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Todavía somos pecadores, todavía no vivimos una vida perfecta de obediencia y de santidad, pero el plan de Dios es que un día lo seamos. Así que puedes ver de esta forma tan breve cómo desde Génesis hasta Apocalipsis Dios estuvo buscando siempre formar un pueblo de reyes y sacerdotes a su imagen y semejanza, pero no era posible debido a nuestro pecado. Pero con la, la obra de Cristo, la expiación de Cristo y todo lo que simboliza el tabernáculo, que está apuntando a lo que luego va a suceder con Cristo, entonces Dios sí va a trazar un plan de salvación para que por fin y de una vez por todas cierto grupo de seres humanos que reciben por gracia al Señor Jesucristo se conviertan en ese reino de sacerdotes sin pecado, santos, y que aún serán mucho más, porque seremos la esposa de Cristo, hablando de una forma espiritual y de una forma misteriosa que nosotros no podemos comprender. Bueno, esto es simplemente para que veamos que el tabernáculo y ese reino de sacerdotes que Dios estaba llamando va a ser muy importante en todo el tema escritural. Podemos leer también en Éxodo 25 los versículos 1 y 2 y también 8 y 9, que dice así: Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí, y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Claro, no podemos ponernos a leer ahora muchos capítulos sobre el tabernáculo, pero sí que podemos ver algunos versículos como estos que nos muestran que en un momento, después de que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y les da una serie de mandamientos, los 10 más importantes, y luego todo un cúmulo de reglas y de normas y de rituales que debían cumplir, también les dice que de todo lo que trajeron de Egipto y de toda su riqueza, ellos debían ofrendar para Dios, porque quería que se les construyese un tabernáculo. Es decir, el tabernáculo de Dios no fue una idea humana, sino que fue una idea divina. ¿Sí? Y algunos que estudian estos temas todos dicen que la cantidad que se juntó más o menos en cuanto a lo económico para construir el tabernáculo sería a día de hoy $1.000.000 o $1.000.000.
las personas que trajeron de sus riquezas cuando juntaron todo y ya hubo que decir que no traigan más porque ya sobra, pues se juntó esa cantidad. Y a mí esto me hace pensar, ¿no? A veces queremos un nuevo local, queremos una iglesia nueva, queremos un lugar donde poder no solamente adorar a Dios, sino hacer muchas actividades también que van a repercutir en la gloria de Dios, en la bendición del pueblo de Dios y en la salvación de personas. Y cuando sabemos que necesitamos un lugar o queremos levantar un local donde Dios se va a manifestar espiritualmente, también tenemos que estar comprometidos a ofrendar. Si pudiésemos hacer como el pueblo de Israel y decir, pues hemos conseguido 1 millón de euros para un nuevo local, ¿te imaginas? Podemos decir, bueno, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Claro que es mucho dinero, pero si vemos la necesidad y obedecemos a Dios también y nos damos cuenta de que es necesario y que es para la gloria de Dios, no le vamos a construir un tabernáculo a Dios, porque tú ya sabes que el tabernáculo y el templo de Dios hoy eres tú y soy yo, pero un local es muy importante para todas esas actividades que podemos hacer para el Señor. Es simplemente un pensamiento que me ayuda a meditar en esto. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar para la gloria de Dios, ¿no? O para levantar un lugar de testimonio para Él? Y aquí también en estos versículos se nos muestra que no solamente que Dios quiere que se le levante un tabernáculo, sino también que le dice a Moisés que tiene que ser hecho de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte Sinaí. Así que en aquellos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí en la presencia de Dios, yo no sé cómo fue, no sé si Dios le puso un proyector o unas filminas como se ponía antes, o cómo le mostró, pero lo que está claro es que de una forma completamente visual, Moisés pudo ver el plan y el diseño de Dios para el tabernáculo. Dios le mostró allí, digamos, los planos del tabernáculo como si Dios fuera el arquitecto de eso. Y él entonces se lleva esos planos y luego Dios va a capacitar a personas con talento artístico, para poder fabricar todos los utensilios y las maderas y las partes del tabernáculo. Pero todo parte de ese modelo que Dios establece en el monte. Así que esto es muy interesante. Por eso que el pueblo de Israel vivió en tiendas de campaña durante 40 años. El plan de Dios no eran 40 años, eran solamente más o menos 2 años, porque desde que salieron de Egipto, aunque Dios los llevó por la zona más larga para que no volviesen a Egipto y para que no tuviesen problemas con otros pueblos y otros enemigos, fue al cabo de 2 años cuando Dios les dice, es el momento de entrar en la tierra prometida. Y allí sucede, en Cades Barnea, toda aquella incredulidad que es cuando Moisés envía exploradores a explorar la tierra de Canaán, que es la tierra prometida de Dios para ellos, y 10 de esos exploradores vienen completamente desalentados, desanimados, amargados y enfadados, pensando que es imposible entrar en esa tierra porque les parece imposible. Pero Josué y Caleb, dos de los exploradores, dicen sí que podemos porque Dios está con nosotros y tenemos que obedecerle. Y debido a esa incredulidad, Dios hizo que toda esa generación tuviese que seguir dando vueltas en el desierto durante 38 años hasta que todos muriesen, porque ellos no entrarían a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb de esa generación fueron a los que Dios les permitió entrar porque fueron los que tuvieron fe. Por tanto, el plan de Dios eran 2 años por el desierto, no más, y 2 años de comer maná, no más, y el pueblo tuvo que estar 38 años más, comiendo maná, aborreciendo esa comida y
cansándose y viendo cómo iban muriendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, miles y miles y miles de personas por incredulidad. Así que Dios tenía un plan para ellos, pero era mucho más corto si ellos obedecían. Pero muchas veces por nuestra incredulidad nosotros acabamos con consecuencias nefastas para nuestra vida. Y a veces preguntándonos por qué Dios permite esto en mi vida, y a veces lo permite Dios, pero son consecuencias que nosotros eh, hemos traído a nuestra vida por nuestras malas decisiones. Pero así como el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, eh, con tiendas de campaña, pues Dios también, porque Dios nos ama tanto que Él no nos deja solos en el desierto. Dios nos acompaña en el viaje de la vida. Y a pesar de que a veces la vida cristiana es un desierto, encontramos que Dios está con nosotros. Él también vive dentro de nosotros. Hoy somos tú y yo, los cristianos, los templos, los tabernáculos donde Dios habita. Y por eso tenemos que mantenernos limpios y santos y obedientes. Ahora, recuerda siempre esto. A veces Dios permite oasis en nuestra vida, pero a veces permite desiertos. Y la vida cristiana no es fácil, pero Dios nos acompaña. Así como caminó por el desierto con su presencia en el pueblo de Israel, también lo hace hoy con nosotros. Y fíjate si es importante esto de los tabernáculos, que es una fiesta que Dios instituyó también para el pueblo de Israel y que aún a día de hoy todavía se celebra. Es la fiesta que se conoce con el nombre de Sukkot. Tú pones ahora en un buscador de internet fiesta de Sukkot y vas a encontrarte pues un montón de fotos, vídeos y explicaciones de lo que es la fiesta de los tabernáculos en Israel o la fiesta de las cabañas. Sí, puedes ver muchos vídeos hoy porque se consiguen fácilmente de cómo los israelitas una vez al año celebran esta fiesta para recordar que ellos salieron de Egipto y que tuvieron que vivir durante 40 años en el desierto. ¿Mm? De hecho, te pongo aquí una foto también para que veas ahí pues a un judío con su kipá, con su pequeña boina ahí, que es típica de todos los judíos, y cómo cuando se celebra esa fiesta, pues ellos salen de sus casas, aunque vivan en edificios, buscan la forma de hacer una especie de tienda de campaña o una especie de cabaña, a veces con maderas, como puedes ver ahí, o con hojas de árboles o ramas, y entonces ellos viven o a veces pasan diferentes horas del día o de la noche viviendo ahí para recordar lo que Dios hizo con ellos. Fíjate, ¿no? Podíamos decir que 4.000 o 3.500 años después, todavía los judíos celebran esto. Y es muy importante porque todo esto nos va a recordar a lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era pues un santuario portátil temporal para montar y desmontar. Entonces, cuando Dios en el desierto les iba guiando con la columna de nube o de fuego, fuese de día o de noche, a veces les decía, bueno, hay que parar aquí. Así que los israelitas hacían el campamento de acuerdo también a cómo Dios se lo mostró, y en medio del campamento de Israel, las tiendas iban estableciéndose según sus tribus, por las 12 tribus de Israel. Pero el tabernáculo era algo temporal, que tenía que ser montado y desmontado y cargado hasta que llegasen un día a tener un templo, que sería el templo de Salomón, donde ya no habría que desmontarlo, sino que podrían disfrutar, como lo disfrutaron 400 años, un lugar fijo hasta que vino la invasión de los enemigos y los asirios terminaron también con el templo de Salomón. Fíjate lo que dice Deuteronomio 12, versículos 10 y 11. Le está diciendo Dios, pero cuando paséis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en herencia, llevaréis al lugar elegido por el Señor vuestro Dios para morada de su nombre todo lo que yo os prescribo. Es decir,
En ese capítulo puedes ver cómo por ahora tenían un lugar temporal, un tabernáculo temporal, pero un día construirían el templo y entonces todos los sacrificios y todas las ofrendas irían a ese lugar que Dios establecería. ¿Mm? En Éxodo 25 al capítulo 30 te encuentras con las instrucciones que Dios le da a Moisés para el diseño del tabernáculo. Date cuenta que cuando uno quiere construir algo y no es solamente una pequeña maqueta, sino que estamos hablando de un tabernáculo que tenía muchos metros de largo y también de ancho. Y además todos los materiales, cómo debía hacerse, qué material se debía usar, qué madera tenía que ser, como vamos a encontrar que era madera de acacia. Muchos de esos tenían que estar luego revestidos de oro, porque era el símbolo de Dios, de la realeza. Otros instrumentos iban a ser revestidos de bronce, porque eso también nos habla de juicio y también de un metal precioso. Otras basas, por ejemplo, de las columnas van a ser de plata. Entonces hacía falta saber exactamente cómo Dios, el arquitecto divino, quería construir el tabernáculo, porque iba a ser su casa. Aunque él, por supuesto, no se iba a aparecer ahí de una forma como nosotros querríamos, ¿no? Como el Señor Jesús, pero sí que se aparecía manifestando su presencia a través de algo que se llamaba la Shekinah, que era la gloria de Dios que se posaba sobre el tabernáculo. Y entonces ahí sabían que estaba Dios, cuando hablaba con Moisés y cuando se juntaban en ese lugar para orar o también para sacrificar o también para recibir instrucciones. Así que capítulos 25 a 30 de Éxodo tienes las instrucciones para el diseño, que puedes leerlo luego en casa, que a lo mejor te puede parecer aburrido porque son toda una serie de medidas y de normas y de materiales y de cosas, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y eso a veces nos parece aburrido porque no nos damos cuenta de todo lo que va a simbolizar luego hacia la persona de Cristo y hacia el Nuevo Testamento. Pero en los capítulos 35 al 40 te encuentras el making of. Esto se llama hoy cuando después de ver una película, pues te enseñan cómo se hizo, ¿no? A veces hay pues algunos vídeos cortos donde te dicen pues cómo aquel actor saltó del edificio, que parece que fue así en plan Superman, pero lo que no se veían eran pues una serie de cuerdas o de digamos, de cadenas o de hilos fuertes de acero que lo sostenían en el aire, que todo eso no se ve en la película, pero está ahí, ¿no? El making of se llama, o como decimos en español, cómo se hizo. Bueno, pues los capítulos 35 al 40 de Éxodo te encuentras cómo fueron haciendo el tabernáculo y cómo Dios fue levantando personas también que tenían talento para trabajar el oro o la plata o el bronce, fuesen hombres, fuesen mujeres. Dios da talentos especiales, ¿eh? Y hay personas que tienen pues arte dentro para hacer figuras, para hacer dibujos, para hacer cosas, y eso es algo que podemos usar para Dios. Hoy no tenemos que construir un tabernáculo, pero hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia gracias a nuestro arte. Podemos pintar, podemos hacer murales, podemos hacer dibujos que pueden embellecer nuestros locales, podemos ayudar con nuestro arte a crear canciones, música, alabanza, a componer, podemos hacer dibujos para dar clase a los niños. Hay muchas cosas que podemos hacer tanto en la iglesia como también hacia afuera, hacia la sociedad. A veces se trata simplemente de la imaginación y de no ponernos límites, porque somos hijos de Dios y tenemos que usar nuestros dones y nuestros talentos también para hablar de las cosas del Señor. Bueno, te voy a poner algo interesante también, y es una imagen de cómo acampaba el pueblo de Israel en el desierto. Cuando ellos paraban e iban a estar ahí
pues un cierto tiempo de días o semanas, el tabernáculo que puedes ver ahí con un cuadradito rojo era el protagonista. Es decir, el tabernáculo estaba siempre en el centro del pueblo de Israel. Y luego, alrededor del tabernáculo, iban a ir poniendo sus tiendas todas las tribus de Israel, pero siempre con un orden, ¿vale? Tú puedes ver ahí, por ejemplo, que te puse eh, los cardinales, ves a la derecha el norte, ves el sur a tu izquierda. Lógicamente esto no está enfocado con el norte hacia arriba. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba hecho de forma que el sol que iba a salir por el este, como siempre, el tabernáculo, cuando las personas o el sacerdote entraba en el tabernáculo, le daba la espalda al sol. Y esto no es casualidad, esto es porque el sol era un dios. El sol en aquella época y para aquellos pueblos paganos que adoraban al sol, Dios quiso que los sacerdotes de su pueblo le diesen la espalda al sol porque ellos no adoraban al sol, ellos adoraban al verdadero sol de justicia, que es Dios mismo. Así que cuando entraban en el tabernáculo, dejaban el sol a su espalda. Y entonces puedes ver también cómo acampaban, por ejemplo, todas las tribus. Y esto es algo que puedes leer en Éxodo, etcétera. Alrededor del tabernáculo montaban sus tiendas por sus familias y por sus linajes todo lo que eran los levitas y los sacerdotes. Es decir, los levitas eran las personas que se encargaban de todo lo que tenía que ser el transporte, el montaje y el desmontaje del tabernáculo, además de todo lo que era, y lo que sobre todo sería después, en una forma mucho mayor, el tema de la alabanza, de los cantores, de la música, de las cornetas, de todo lo que era personas dedicadas al Señor para estar, montar, cargar, desmontar, adorar, y los sacerdotes que iban a ser de los descendientes de Aarón, todos ellos formaban alrededor del tabernáculo, porque eran, por decir así, las personas más cercanas a los ministerios espirituales que vamos a encontrar en el tabernáculo. Y después tenemos hacia el este a tres tribus: Isaacar, Judá y Zabulón. Tenemos también hacia el norte a Aser, Dan y Neftalí. Tenemos hacia el oeste acampaban Benjamín, Efraín y Manasés, y hacia el sur acampaban Simeón, Rubén y Gad. Entonces, tienes que pensar que no eran 1.000 personas, ni 5.000 personas, ni 100.000 personas. Eran 1,500,000 o 2 millones de personas. Y si tú no hacías esto con orden, imagínate lo que podría suceder allí. Tenía que haber un orden. De hecho, en un momento, hoy no, pero otro día vamos a ver, por ejemplo, cómo desfilaban por el desierto las tribus. Es decir, no es que, yo tengo prisa, salgo primero. No. Primero salía una tribu, después salía otra tribu, después otra, el tabernáculo tenía que ir aquí, y todo eso estaba completamente ordenado, ¿vale? Primero porque eran una obediencia a Dios, segundo porque tiene que haber orden en el pueblo de Dios, ¿vale? Y eso es algo que también tenemos que aprender. A veces decimos, ¿por qué hacemos ciertas cosas en la iglesia así y no la hacemos de otra forma? Bueno, es verdad que en el Nuevo Testamento no se dice cómo hay que hacer el culto, pero sí que se nos dice que tiene que haber un orden y una decencia. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de las lenguas, se dice que las lenguas en las iglesias que practican pues el tema de los dones espirituales en cuanto a idiomas o lenguas, etcétera, dice que tiene que ser algo ordenado, que tiene que haber traductores que digan a la iglesia qué está significando esas lenguas espirituales. Y también eso todo tiene que hacerse uno por uno y siempre con orden y con decencia. Y hoy a veces tristemente puedes encontrar iglesias
que se dicen evangélicas que aquello es un desastre, de ruido, de desorden, de personas que se caen al suelo. Eso no es orden para el pueblo de Dios. Entonces, también es cierto que nosotros como Iglesia Revive no practicamos o entendemos delante del Señor el tema de las lenguas espirituales, de estos idiomas, o acerca de las sanidades y todo esto que a veces pues hay otras iglesias o otras denominaciones que lo practican. No podemos negar tampoco que Dios es poderoso y Dios puede hablar de muchas formas y Dios puede sanar hoy y Dios hace milagros, etcétera, etcétera. Pero no es, digamos, fundamento de las asambleas de hermanos estos ciertos dones carismáticos que caracterizan a otras iglesias. No somos mejores ni peores que ningunos. Simplemente somos una iglesia que entendemos delante del Señor que ciertos dones, pues, o por costumbre, o porque no nos han enseñado, o porque no lo hemos practicado, o porque entendemos que esos dones, como a veces se puede decir, que no están vigentes hoy y que fueron solamente para el tiempo del Nuevo Testamento. Bueno, aquí entraríamos en un debate muy largo, pero por lo menos lo que quiero dejarte es que la Biblia siempre habla de que tiene que haber orden en la iglesia. La Biblia también dice, por ejemplo, que cuando una persona cree ya se puede bautizar. Sin embargo, ponemos como orden en la Iglesia que a veces antes de los 12, 13, 14 años nosotros personalmente no bautizamos a adolescentes. ¿Por qué? Si a lo mejor creen con 7 o 6 años, bíblicamente no podrían ser bautizados. Sí, podrían, pero no nos parece un orden sabio hacer eso con niños. Y de la misma forma, pues tampoco se dice que en la Biblia que para tomar el pan y el vino tienes que estar bautizado. Sin embargo, nosotros lo damos por sentado porque es otra especie de orden que debe haber en la Iglesia de Dios. Bueno, aquí ya entraríamos en terreno de eclesiología, que ya podría ser otro tema. Pero yo lo que os digo es que ya desde la antigüedad el pueblo de Israel estaba ordenado. Y hay una cosa curiosa que quiero mostrarte y es, tú sabes este símbolo, algunos diréis eso qué es, pero otros lo conocéis, esta es la estrella de David, la estrella de David, que está en la bandera de Israel y que durante cientos y cientos de años o miles de años ha sido un símbolo del Estado o del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la estrella de Israel es la forma que tiene el pueblo de Israel y el campamento de Israel cuando acampaban. Fíjate que la estrella de David tiene una forma, digamos, en el centro, una forma, no me sale la palabra, geométrica, que representa a lo que es el centro, el tabernáculo. ¿eh? Y luego también la estrella de David tiene 12 puntas. Mira, te las pongo ahí en azul para que veas. Si tú cuentas todos los triángulos, las puntas que hay en la estrella de David, hay 12, porque están simbolizando a las 12 tribus de Israel acampadas alrededor del tabernáculo. Por eso, a veces no sabemos ciertas cosas, pero parece que la estrella de David surge de ese acampar en el desierto, que luego se convirtió pues en un símbolo de lo que era Dios en el medio y todos alrededor para adorarle, ¿no? Bueno, también quiero deciros que el tema del tabernáculo no es que fuera algo solamente que hacía el pueblo de Israel. A lo mejor te puede chocar esto, pero los pueblos paganos que había también alrededor también tenían templos portátiles, ¿sí? Aunque Dios escogió que su tabernáculo fuese santo justamente para que fuese completamente diferente a los demás, era algo que hacían otros pueblos. Y también otros pueblos tenían en sus tabernáculos, que eran como santuarios, a su Dios, tenían un atrio general y tenían dos zonas restringidas. Y de la misma forma es el tabernáculo.
tiene un atrio, tiene un lugar santo y luego un lugar santísimo. Entonces, todo eso es imaginería de aquella época, ¿vale? Decimos que Dios inventa el tabernáculo en ese sentido, pero había santuarios muy parecidos en otros pueblos vecinos que también funcionaban de una forma parecida. Lo que Dios va a hacer es construir y demandar un tabernáculo diferente, porque los santuarios de los otros pueblos eran paganos y ahí se cometían cosas terribles, ¿eh? Tanto de formas y cosas inmorales como de sacrificios infantiles, etcétera, etcétera. Y Dios lo que quiso fue hacer un tabernáculo completamente diferente a los demás, donde Él se muestre porque Él es el único Dios verdadero y donde haya una pureza ritual, moral y experimental en la vida. Por eso el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Israel, es completamente diferente a los demás. Otros pueblos usaban el tabernáculo también como salones de recepción. Cuando a veces viajaban reyes y gobernantes, usaban una especie de tabernáculo para que ellos pudiesen pasar allí un tiempo. Y esto lo encuentras, por ejemplo, entre los cananeos y los madianitas. ¿Vale? No es algo solamente típico de Israel, sino que también sucedía en otros pueblos. Y luego te vas a encontrar con nombres diferentes que se le dan al tabernáculo. Por ejemplo, en Éxodo 25:9 se habla del tabernáculo de Dios como una morada, porque Dios está, digamos, viviendo ahí en un sentido. También se dice de él que es como una casa, también se habla de él como un santuario, porque era un lugar santo, también se habla de él como una tienda, porque era una tienda de campaña, y luego más adelante se va a hablar de él como un templo, es decir, una palabra hebrea que también significa tanto templo como palacio. ¿Mm? Entonces, con estas palabras nos está dando diferentes significados de lo que podría significar un, un tabernáculo. Ahora, cuando pensamos en el tabernáculo, y lo que voy a hacer hoy simplemente, y lo que estáis viendo es una introducción a este tema del tabernáculo, es que va mucho más allá que simplemente una tienda. Porque aquí vamos a encontrarnos con un tema que tiene que ver con la redención del ser humano. Cuando Dios da ciertas órdenes y rituales de cómo se debían sacrificar, qué animales había que sacrificar y cómo había que hacerlo, quiénes debían hacerlo y qué debían llevar puesto, etcétera, etcétera, estamos hablando del comienzo de la expiación, es decir, para que Dios perdonase durante un año al pueblo de Israel, alguien tenía que ser sustituido, debía sustituir al pueblo de Israel. Entonces, esto ya nos está mostrando y apuntando al Cordero de Dios que vendría más adelante, a Cristo Jesús, que daría su vida para expiar nuestro pecado. Y aquí también nos vamos a encontrar y vamos a aprender sobre la deidad de Cristo. Vamos a aprender la obra de expiación. Vamos también a ver un modelo y un patrón divino, es decir, todo lo que tiene que ver con la salvación es un acto de Dios. No es el hombre el que se acerca a Dios, sino que es Dios quien se acerca al hombre. No fue el pueblo de Israel quien quiso construir un tabernáculo para darle gloria a Dios y buscar la santidad. Es Dios quien viene a ellos, quien los libera de la esclavitud, quien les da un código de conducta y quien les dice, así es como podéis salvaros. Entonces, todo esto que encontramos en el tabernáculo va a ser la base de todo el tema soteriológico, es decir, de toda la salvación en toda la Biblia. Entendiendo bien el tabernáculo, vas a entender, por ejemplo, el libro de Hebreos de una forma perfecta. Si no entendemos el tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, y por qué esto y por qué lo otro, no vas a poder entender luego lo que se escribe en el Nuevo Testamento, que ya son cosas que se basan en el tabernáculo. Y es por eso la importancia de la tipología. La tipología, los tipos de la Biblia son sombras de una realidad mayor. Entonces el tabernáculo cumplía una función, pero ya está
dándonos ideas de lo que va a venir luego cuando Cristo viene, cuando el Hijo se hace hombre y dice que Él hace su tabernáculo entre nosotros, como dice Juan capítulo 1. Es decir, todo eso que está en el Antiguo Testamento va a tomar forma, cuerpo y realidad completa en la persona de Cristo. Hebreos 10.1, por ejemplo, dice, la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su verdadera realidad. Entonces, cuando tú ves una sombra, imagínate, ves la sombra de un árbol y dices, bueno, está oscura, parece un árbol, pero no sabes qué árbol es, no sabes qué frutos tiene, no sabes qué colores tiene, y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento a estudiar estas cosas, vamos a ver sombras, vamos a decir, mira cómo es el tabernáculo, mira lo que hacía, pero cuando luego ves a Cristo y empiezas a comprender y empiezas a decir, por eso en el Antiguo Testamento tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Claro, porque Cristo también es Dios, es santo y es perfecto. Y así con cada cosa. Entonces vemos cosas en el antiguo que comparadas con las que van a venir en Cristo son simplemente sombras. Y te digo más, lo que hoy estamos viviendo como cristianos y como iglesia, comparado con lo que va a venir, queridos hermanos, son sombras, completamente negras y oscuras. Sabemos por las promesas de Dios lo que va a venir, pero ni nos imaginamos la verdadera realidad de la salvación, de lo que Cristo va a traer para nosotros, las moradas, los cuerpos nuevos, la glorificación. Eso va a ser, queridos hermanos, algo que ni nos podemos imaginar. Y lo que os decía antes, es un contraste entre el tabernáculo de Dios y los santuarios paganos. Así que el tabernáculo simboliza no solo a Cristo, sino también al creyente. Por eso luego vamos a leer en 1 Corintios 6:19, cuando Pablo dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y lo que vamos a hacer ahora es ver un vídeo que os voy a explicar. Hay un hombre judío a quien yo sigo que se llama Sergio Bacari, tal vez algunos le conocéis, y hay un tabernáculo montado en un desierto en Israel exactamente del mismo tamaño que era el tabernáculo de Moisés. Entonces él va a entrar en ese tabernáculo y nos va a explicar cómo era y cómo funcionaba eso. Es un vídeo de unos minutos, pero creo que nos va a ayudar mucho a comprender y que sea como una introducción también a este tema, ¿no? Porque algo así, prácticamente, quitando que el tabernáculo sería mucho más lujoso y con mucho más oro, pero este tabernáculo que vamos a encontrar, pues nos va a mostrar cómo funcionaba aquello, aunque luego en las clases que vienen lo vamos a ver de una forma más específica. Os leo aquí una frase antes de alguien que se llama también Abraham de Almeida, y dice, todo el sistema mosaico, por ejemplo, fue como un jardín de infancia en el cual el pueblo de Dios fue educado en las cosas divinas y enseñado a ver así la realidad de las cosas futuras. Amigos, qué maravilla, qué hermoso lugar, reconozcan. Ya estamos adentro, como ven, adentro del tabernáculo. Yo voy a tratar de filmar lo más que puedo y explicarles lo que preparé al respecto, hasta que sea posible. Estamos alrededor de la tienda en el atrio, conocido como el atrio, un perímetro de unos 140 metros, con una entrada que está tras mía, ubicada al este de 9 metros. Así lo había ordenado Dios. Este que estamos viendo es el altar del holocausto, que también se lo llamó el altar de bronce, por estar hecho de acacia y estar revestido todo de bronce. El interior del altar, amigos, era vacío, estaba vacío, y tenía en cada esquina, como ven, un cuerno manchado de sangre. Los animales que se ofrecían en sacrificio se ataban a estos cuernos, y no sé si ustedes saben, pero si una persona era perseguida, no importa en qué lugar, y se tomaba de estos cuernos, obtenía automáticamente misericordia y perdón.
Hay un dicho todavía que se dice en la política israelí, que se dice leachzik bekarnea mizbeach, que se refiere exactamente a eso. Cuando alguien no se rinde o se agarra a estos cuernos para que nadie lo pueda bajar de ese lugar. Amigos, vamos a recorrer la tienda por fuera y mientras les cuento de que el tabernáculo fue hecho de manera práctica, ya que resultaba fácil desarmarlo y transportarlo de un lugar a otro. Otro aspecto a considerar es que el tabernáculo se ubicaba en el centro de las 12 tribus cuando acampaban y eso tenía mucho de simbolismo por sí mismo. ¿Quién podía entrar aquí? Solamente las personas redimidas podían ofrecer cultos a Dios. Cada hombre de 20 años hacia arriba que pagaba Hetzi Shekel, es decir, medio ciclo de plata. Esto no era una contribución voluntaria, sino un rescate de su persona. El dinero del rescate, amigos, demostraba ciertas verdades. Por ejemplo, de que todos los hombres por naturaleza eran indignos de ser contados como pueblo de Dios y por supuesto, por ende, disfrutar de sus bendiciones. Lo otro que se podía decir es de que todos los hombres son iguales delante de Dios, ya que todos pagaban el mismo precio por el rescate. Dios no hacía acepción de personas, quién rico, quién pobre. Delante de él no había ni ricos ni había pobres. Amigos, como sabemos, el pueblo de Israel cumplió con las instrucciones que Dios le dio por medio de Moshe. Cuando terminó la construcción, dice la Biblia, que la gloria de Dios llenó aquel lugar, un lugar como este, y la nube que los guiaba descansó sobre el tabernáculo. Tanto así que la gloria y la nube eran tan fuertes en aquel lugar. La gloria del tabernáculo no se encontraba en los materiales finos y delicados que se emplearon para su construcción, sino en la gloria de Dios aquí mismo, en su misma presencia, porque sin su gloria todo lo demás estaría completamente vacío. Yo podría concluir todo con el versículo que dice Beyahanti betoch bnei Israel behaiti laem Elohim, es decir, habitaré entre los hijos de Israel y les seré de Dios. Amigos, este es el altar que vimos al principio y al lado está el lavacro, que fue hecho de metal y era para que los que prestaban servicios se laven sus manos. Netilat yadayim se dice en hebreo. Quiero aclarar algo, eso sí, aunque Dios no está limitado a un espacio físico, para el pueblo de Israel significaba mucho el hecho de tener en medio de la gente un lugar palpable y permanente en medio de ellos. Ya lo expliqué en algunos videos y para eso se hizo esto, este tabernáculo. Aquí moraba Dios como rey de su pueblo y recibía el culto que merecía. Uno de los propósitos de este lugar está escrito cuando nosotros abrimos el libro Números, capítulo 7, al final. Ubevó Moshe el Oel Moed ledaber ito, וישמע את הכל מדבר אליו מאל הכפורת אשר על אהרון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו. Amigos, vamos a ver si la tienda está abierta o qué, no sé de qué se trata. Yo voy a tratar de entrar, espero de que no haya ni alarmas ni cámaras de seguridad. Recen por nosotros. ¡Tatán! Bueno, por lo visto no lo hay. Qué hermoso se ve eso así. Esa persona que se ve ahí podría ser el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, y no es una estatua humana, amigos. Aquí, dentro de todo este tabernáculo, no hay imágenes o estatuas de personas. Amigos, la tienda se dividía en dos cámaras. Este es el lugar santo y allá en el fondo vemos el lugar santísimo. La entrada estaba hacia atrás, hacia el oriente, y conducía hacia el lugar santo. La puerta del tabernáculo, la entrada más que nada, no la puerta, miraba hacia el este para obligar a los sacerdotes a dar la espalda al sol, objeto de culto pagano. Este lugar mide 9 metros de longitud, por si no les dije, y entre el lugar santo y el lugar santísimo hay, como ven, un velo o una cortina de lino con dibujos en color azul, púrpura y carmesí. De solo imaginarme que aquí entraba Moshe a este tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Él oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, de entre los querubines. Así hablaba Moshe con él, se comunicaba. ¿Captan la inmensidad de ese acto? El lugar santísimo tenía forma de cubo. ¿Vamos a verlo? Guay, guay, guay. Este es el arca de la alianza. Si veríamos adentro descubriríamos lo que contenía.
Los palos son para que los levitas puedan cargarlo al hombro, les cuento. El arca era un cofre de 1,15 metros por 0,70, construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Sobre la cubierta del arca se encontraban dos querubines, como ven, frente a frente. Veo que muestran su interior, ¿ven? Aquí se ven las dos tablas con los 10 mandamientos, una vasija con maná, aquella comida que les caía del cielo, la vara de Aarón, aquella de la rama de almendra. Y con todo esto, amigos, recordaban el pacto, los milagros y el amor de Dios, por supuesto. ¡Qué belleza! Pero me quiero apresurar en salir, por serles sinceros, vamos. Aquí en el lugar santo, amigos, encontramos la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. 14 metros de largo aproximadamente por 4,5 metros de ancho. La armazón fue hecha de 48 tablas de madera, estoy leyendo, maderas de acacia cubiertas de oro puro, y cada tabla se asentaba sobre 2 basas de plata y se unían a las demás tablas por medio de 5 barras. El cielo raso consistía en una cortina de lino fino con finos bordados de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí, los colores más lindos que hay en la historia de la humanidad. Además había 3 cubiertas sobre las tablas y el cielo raso, la exterior era de pieles de tejón, luego hacia adentro una de pieles de carnero teñidas de rojo y una blanca de pelo de cabra. A la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición, estaba hecha de acacia y revestida de oro. Los días sábados, les recuerdo, los sacerdotes ponían 12 panes sin levadura y retiraban los panes viejos, los cuales comían los mismos sacerdotes en este mismo lugar, en el lugar santo. Al lado izquierdo del lugar santo se encontraba el candelabro de oro, la menorá, con sus 7 lámparas. Todos los días los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite de oliva para que ardiera toda la noche. Delante del lugar santo estaba el altar de incienso. El altar de incienso está estrechamente relacionado con el lugar santísimo y yo creo que más que nada era para quemar olores de todos los sacrificios que se hacían aquí, de la pudrición que había de los animales que se quemaban. Amigos, el tabernáculo también hacía énfasis en que Dios era el centro principal del pueblo de Israel, ya que se lo ubicaba en el medio del campamento, como les dije. Dios, además, quería mostrar las verdades espirituales, y no solo las quería mostrar, sino también grabar en la mente de su pueblo. Por eso, todo tiene su forma, todo tiene su color, es todo muy meticuloso, perfecto, a las medidas dadas por Dios mismo. Sobre la construcción, amigos, quiero contarles afuera, así ven las dimensiones exactas desde afuera. Además, creo que es suficiente haber estado aquí. Pude filmar todo, como ven, tranquilo. Dios estuvo con nosotros, amigos. Muy bien. Bueno, creo que es fascinante, ¿verdad? Esto. Tal vez nunca hemos podido entrar a lo que era el tabernáculo, pero prácticamente era lo mismo, solo que verías oro, plata y cosas mucho, mucho más bonitas, ¿no? Pero realmente, fíjate, aún como hoy en día, pues hacen algo así en Israel para poder eh, que los turistas o otras personas que podamos ir allí podamos ver casi retroceder tantos miles de años y ver cómo era el tabernáculo. Por eso que a mí me parece fascinante este tema. Entonces lo que vamos a hacer en los próximos días es ir viendo cada parte separada, el altar por un lado, el candelabro por otro, y así viendo todo lo que significa cada uno, lo que significaba en aquella época, en el templo, y luego también lo que significa para nosotros hoy y qué está simbolizando de la persona de Cristo. ¿Sí? Por eso es muy importante todo este tema del tabernáculo. Bueno, espero que os haya gustado esto y que os motive para estar leyendo todo el libro de Éxodo para el próximo martes. Si queréis, ¿vale? Podéis leerlo con mucho más detalle, pero sí, aquí iremos viendo cosas más prácticas. Bueno, vamos entonces a terminar orando, ¿sí? Gracias, Padre, por tu palabra siempre. Gracias porque
Hoy tenemos tantos medios, aún sin tener por qué pisar la tierra de Israel, y a través de Internet podemos encontrarnos con vídeos y con personas que nos quieren ayudar a comprender cómo funcionaba todo en el Antiguo Testamento. Por eso, Señor, ayúdanos a recordar que ya hace tantos miles de años tú ya tenías un plan para la humanidad, que venías a amarnos, a querer habitar en medio de nosotros, a salvarnos gracias al sacrificio de tu Hijo. Gracias por habernos amado tanto y gracias porque también un día estaremos contigo en ese tabernáculo celestial para adorarte para siempre. Bendícenos a cada uno, ayúdanos en nuestras luchas diarias, bendice a mis hermanos y que esta semana también vivamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén.